Hola, Hola, somos Antofa Geek y esta es la versión podcast o algo. sí, vamos a hacer un análisis de lo que está pasando hoy día en nuestro país y en nuestra ciudad. Y eso, Démosle. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad con toda la humanidad. ya, entonces lo primero de lo que tenemos que hablar es de un resumen más o menos de lo que ha pasado esta semana. Sí, Está ya casi 2 semanas. No, y aparte hablar de cuál es el problema. Es un cuento un poquito largo porque hay que ir al origen y el origen está en la dictadura. sí. Durante 17 años Chile tuvo una dictadura. Chile fue el primer país que eligió un gobierno socialista en la década de los 70 vía Votación voto popular. democrático, votación popular, no a través de una revolución. Entonces eso descolocó a las fuerzas de la Guerra Fría, lo que hizo que acá en Chile se hiciera todo lo posible para votar ese gobierno, lo que llevó al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, A destituir al gobierno, por sacarlo del poder. sacarlo del poder. El golpe de Estado trajo consigo un nuevo sistema económico, o sea, no era tan nuevo, pero nunca se había aplicado en ninguna parte del mundo, que es el sistema neoliberal. Que era el modelo nuevo que se estaba implantando en Latinoamérica. Y Chile fue el primer, digamos, el ratón del laboratorio. Es un sistema neoliberal total, donde todo es privado, la asistencia pública es privada, la seguridad social es privada, La educación. la educación, los recursos naturales son totalmente privatizados. El Estado solamente funciona como un ente que no tiene tanto poder como para controlar lo que hagan los privados, como una especie de árbitro, pero Mayor injerencia. sin mayor injerencia, claro. Eso está consagrado en la Constitución de 1980, que pone sobre todas las cosas el derecho a la propiedad como un derecho fundamental sobre varios otros. Después, la dictadura duró 17 años en que, aparte, la dictadura destruye la organización social del país que había existido hasta antes del 73, segrega el país entre ricos y pobres, lo separa de forma territorial. Las ciudades en Chile están separadas territorialmente de una forma súper clara. Los pobres viven en un lado, los ricos viven en otro lado. Los pobres van a ciertas escuelas, los ricos van a ciertas escuelas. Hay una segregación social total. Y hacia el año 88 se hace un plebiscito para decidir si seguía el gobierno de Pinochet o terminaba. Ese plebiscito lo pierde. Al año siguiente se va a elecciones libres donde gana la oposición a la dictadura. Pero la oposición a la dictadura, cuando está en el poder, no hace grandes cambios al sistema. En primer lugar porque no podían hacerlo. Estaban con el dictador todavía en las Fuerzas Armadas. Pero también porque en cierto modo le agradó este sistema. Ellos querían demostrar que eran buenos administrando el sistema creado por el contrario, que era lo que se les decía, que ellos no iban a poder administrar y esto se iba a transformar en un despelote y económicamente no íbamos a crecer. La Concertación, en el tiempo que estuvo a cargo, de hecho redujo la pobreza mucho. El gobierno Pinochet entrega a Chile con un 40% de pobreza. No es el milagro económico que todos dicen. El milagro económico viene con el gobierno de la Concertación O sea, en los años 90. El único milagro económico es que durante la dictadura llegaron las tele a color, dejó de haber desabastecimiento, el cual había sido provocado por la dictadura, y la gente pudo tener más, comillas, poder adquisitivo. Pero eso no redujo la pobreza. No, y aparte cuando la Concertación se hace cargo empieza a reducir la pobreza, sí, se logra, reduce la extrema pobreza, pero no reducen la diferencia abismal que hay entre las clases sociales en Chile. El 10% de la población es dueño del 30% del Producto Interno Bruto. El otro se reparte entre el 90% de la población. Y cada vez teníamos una clase media que iba siendo más golpeada porque no recibía los subsidios, porque teníamos un Estado subsidiario que de la única forma que puede ayudar a la gente es subsidiando cosas, entregando bonos o cositas chicas, pero no haciendo realmente ayuda social. Otras cosas del sistema económico que se profundizaron fueron las privatizaciones. Antes del 73 el Estado tenía muchas empresas que eran propias,
que funcionaban relativamente bien, contrario a lo que dicen muchos, que poco menos que las empresas del Estado eran un despilfarro. Eso es mentira. Las empresas del Estado por algo se apoderaron de ellas grupos económicos. Era manufactura chilena, productos chilenos para chilenos. Sí, eso pasó a manos de privados y nunca se revisó tampoco cómo se hizo ese traspaso de lo público a lo privado, porque No. porque dentro de los acuerdos que se hicieron para que Chile volviera a tener democracia era no revisar esas cosas Ujú. que habían sido. Era pasar la página y decir, está todo bien, ahora empezamos de cero. Claro. Luego los gobiernos de la concertación hicieron más por privatizar, se privatizaron las sanitarias, que son las que reparten el agua potable a las ciudades de Chile. Se privatizan las carreteras, se hacen las carreteras concesionadas, que es una privatización rara porque ellos no son oficialmente privadas. Supuestamente se entrega por un tiempo la administración de la carretera para que quienes la construyeron recuperen la inversión. Pero el asunto es que cuando ellos recuperaron la inversión siguieron administrando, y eso se hizo entre gallo y medianoche el nuevo trato, y ganan un dineral. Especialmente la gente de Santiago lo sabe, con los TAC acá en Antofagasta todavía usamos el sistema de peajes, no usamos TAC, pero por usar una carretera a veces llega a los 1.000 pesos, sobre los 1.000 pesos, Sí, depende de la carga del auto. y de la hora en que se pase. Sí, Y en eso pasan 30 años desde que volvimos a la democracia. Viene la primera generación de jubilados del sistema de AFP sí. que ganan una miseria de jubilación. Las pensiones son muy bajas Las en pensiones están comparación rondando al costo de vida. al costo de vida y al sueldo con que llegaron. Supuestamente cuando vendieron ese sistema, la gente se iba a retirar con un 70% del último sueldo, y la verdadera tasa de reemplazo que está dando la AFP no alcanza a ser un 10%. No, claro. Entonces todo eso se fue juntando, la salud, la educación privada, y llegamos a este gobierno, que es la segunda vez que Piñera está en el poder. Sí, y esto todo estalla luego de que se anuncia una nueva alza para el metro de Santiago. Iban a subir 30 pesos al pasaje actual que costaba 800, iba a subir a 830. Sí, Y no solo fue eso, fueron los dichos y el trato de los ministerios del gobierno frente al alza y al enojo de la gente. claro, los ministros tienen declaraciones desafortunadas, como dicen en la tele. Hablan de que la gente debería levantarse más temprano, o que la gente debería comprar flores porque más temprano no pillaba la hora punta en el metro, y comprar flores porque el IPC la última medición del IPC decía que las flores habían bajado de precio, lo cual la gente lo toma como un insulto, Una burla es. una burla. Y los primeros que empiezan a protestar, que ya venían de hace harto tiempo protestando en sus liceos, son los estudiantes de secundaria, quienes llaman a evadir el pasaje del metro, saltándose los torniquetes que son para entrar al sistema. Empezaron las protestas pacíficas con los estudiantes saltándose el metro, pero esto provocó que el gobierno respondiera sacando a las fuerzas especiales policiales para reprimir esta actual. Sí, el día jueves de esa semana estaban casi todas las estaciones de metro llenas de carabineros. Habían incluso en algunas estaciones mucho más carabineros que pasajeros, lo cual también caldeó los ánimos de la gente. Hubieron detenciones violentas hacia estudiantes y otras personas que estaban saltándose los torniquetes, siendo que era solamente una falta, no un delito. Creo que esto fue el jueves 17 Sí, de el jueves octubre. 17 de octubre. Y ya para el día viernes 18 esto ya está mucho más caldeado, la gente está mucho más... Ya no solo eran los estudiantes los que estaban saltándose los torniquetes, Era el ciudadano común y era corriente. la gente que empezó a comprender el porqué de las manifestaciones de los estudiantes. A lo que los estudiantes, a lo que el público en general empieza a protestar ya en las calles. Empieza a crecer el descontento. El gobierno, desde el mediodía en que empieza a haber protestas Un poquito más violentas. un poquito más violentas, el gobierno no sabe cómo reaccionar hasta ese día en la noche,
en que siempre reaccionando lento el gobierno frente a lo que está pasando, y de forma torpe declara el estado de emergencia, que es un estado de excepción constitucional, y saca a militares a la calle. Obviamente después de una Dictadura de dictadura 17 militar años. que la gente todavía no lo olvida, todos los mayores de 40 años todavía tenemos recuerdo de la dictadura. Sacar a los militares a la calle es súper complejo Es y un trae re- malos recuerdos. Pero no solo los mayores de 40, es una cuestión que el país no puede olvidar porque es una herida que no se ha cerrado, porque se habla muy poco de dictadura. Sí, es como un tema tabú todavía. Por muchos años era como, ay, no hablemos de eso porque es feo. Entonces se declara primero el estado de emergencia en Santiago, se sacan tropas a la calle y se declara toque de queda nocturno, lo cual es contraproducente. A todo esto ya se habían quemado un montón de estaciones de metro. Sí. ¿Cómo se quemaron y por ¿Cómo qué? empezaron? ¿Cómo empezaron los incendios? Bastante raro. Y mucha Todavía gente... es materia de investigación, pero no quieren investigar. Pero por redes sociales se dice que es sospechoso que todas las estaciones de metro, la gran mayoría, hayan empezado a incendiarse al mismo tiempo, Sí. como una protesta tan organizada. Y aparte que se incendiaron a partir de recintos que no están al alcance del público común y corriente. Es decir, dentro de la estación de metro, los incendios comenzaron en parte donde solamente los trabajadores o ex trabajadores de metro podrían acceder. No es de libre acceso al público. Ahora, independiente de todas las teorías que se tengan, el estado de emergencia y el sacar a los militares a la calle no sirvió de nada. Las protestas siguieron y fueron más violentas. Los saqueos empezaron a los supermercados principalmente, A los supermercados y farmacias. al supermercado y farmacia, y los militares no funcionaron en realidad evitando estas cosas. De hecho, no entiendo por qué los militares estaban tan preocupados de las protestas pacíficas en vez de estar vigilando estos puntos que ya sabíamos que eran los que llamaban la atención para que hubieran este tipo de siniestros. Evitar los saqueos. Evitar los saqueos. Muchos decían pongan 10 militares en un supermercado y nadie va a entrar. Pero no así, habían un montón de militares vigilando protestas pacíficas y disparando a gente que estaba protestando pacíficamente. Pero ahí tenemos el caso, el asunto de los abusos a los derechos humanos que han habido en estos días. Sí. De aquí desde que sacan a los militares a la calle, esto empieza a replicarse en regiones, específicamente en Antofagasta, donde nosotros vivimos. Para el día domingo, sábado en la tarde-noche, se declara toque de queda, después de muchísimos años desde la dictadura, por lo menos 40 años. Sí. Se empieza a replicar en otras ciudades a lo largo de Chile, los militares están en la calle, en varias ciudades, en grandes ciudades de Chile, se declara toque de queda, la gente está en contra del toque de queda, sale a protestar de forma pacífica en los barrios, haciendo cacerolazo, colocando música desde las casas, otros se niegan al toque de queda y salen a protestar de todas formas, y el problema es que los militares y los carabineros de fuerzas especiales abusan un poco de su poder y empiezan a disparar, pero no de la forma que debiese ser para contener, ya era un poco más confrontacional. O sea, en estos momentos, y a la altura de que ya el estado de emergencia terminó el día lunes, y en estos momentos no tenemos toque de queda, supuestamente. El día domingo terminó. El día domingo terminó el toque de queda y el estado de emergencia terminó el 2 de la mañana. No tenemos claridad de cuántos han sido los heridos, porque el gobierno no ha dado ningún catastro de heridos real, o sea, ni de muertos ni de oficiales. muertos. Los muertos oficiales llegaron hasta el día domingo, creo que tenían como 20, pero no se ha dicho realmente 20. ni se ha investigado en qué condiciones fueron asesinadas esas personas, porque en realidad fueron asesinadas. Sí, lo están tratando de hacer pasar como que la gran mayoría eran saqueadores, violentistas, personas que estaban buscando robar, algo así, fuera el toque de queda, pero eso aún así no es justificación. No, porque el estado de excepción no les daba a la Fuerza Armada ni al carabinero ninguna atribución para disparar o para usar armas de fuego que no fueran disuasivas. Supuestamente estos balines de goma que también han hecho estragos
entre la gente, especialmente en los ojos. Tenemos un montón de gente que ha quedado con un ojo menos. Por lo menos son 45 ojos ciegos. 45 ojos ciegos en Chile. Además de gente que ha muerto por golpiza Sí, de carabineros con las lumas, con estos palos que usan. pero golpizas dentro de las comisarías una vez que han sido detenidos. Golpiza dentro de la comisaría, casos de tortura dentro de las comisarías. Y especialmente tenemos el caso de mujeres que han sufrido de Vejaciones. de tipo sexual. Un caso de un chico, el de Santiago, Sí. que es de la Universidad Católica, que Fue tortura sexual, eso. se le hizo tortura sexual. Él se le obligó a hacer un montón de cosas. Aún el gobierno no hace un catastro y no reconoce a ciencia cierta de que han habido excesos o alguien se ha hecho responsable de la muerte de las personas. Lo único que hizo el presidente el otro día fue un minuto de silencio que fue bastante mal visto por la opinión pública, ya que todos sabíamos que su gobierno era responsable de lo que estaba pasando. Es que la frase que se tira es que iban a hacer un minuto de silencio por los inocentes y por los que no eran tan inocentes. Entonces está asumiendo que la gran mayoría de los asesinados tenían algo de culpa y eso no tiene nada que ver. Una de las personas asesinadas era un viejito de 71 años con Alzheimer que se había perdido y apareció muerto y calcinado en un supermercado que había sido saqueado y lo dieron como un saqueador. O sea, él murió porque fue a saquear ese supermercado y eso no es así, la persona estaba perdida. Ahora, eso con respecto a lo que son los atropellos a los derechos humanos, y tenemos también nuestros medios de comunicación, especialmente la televisión, que ha dejado harto que desear con respecto a lo que a su forma de informar en esta semana. Los medios de comunicación estuvieron haciendo lo que se llama framing, que es enmarcar un hecho de forma de inducir un pensamiento en el público. Lo que estuvieron haciendo fue enfocarse en las marchas violentas, en los hechos de saqueo, en las personas que estaban haciendo desmanes para provocar cierta opinión en el público. Pero no se estaban enfocando en las marchas pacíficas, en la gente que se estaba manifestando de forma pacífica y el abuso de poder de carabineros, de fuerzas especiales y de militares en las calles. Solo hablaban de los saqueos de los supermercados, de saqueos de farmacias, de que estaban quemando cosas en la vía pública, de que las señoras estaban asustadas y las abuelitas estaban asustadas y que qué vamos a hacer sin el supermercado, qué vamos a hacer sin la farmacia, qué terrible. Pero no hablaban de nada más, no se hacían oído a los abusos a los derechos humanos que ya estaban ocurriendo. La gente les decía que por favor hablaran del tema y cambiaban de forma majestuosa la forma en que daban las noticias, es decir, se le acercaba a las personas a hablarles sobre, ¿sabes qué? Vinieron los carabineros a amedrentarnos porque nos estábamos manifestando de forma pacífica, nos empezaron a disparar y no estábamos haciendo nada, nos tiraron lacrimógenas y las personas les preguntaban, ya, pero ¿y los saqueos? Entonces la prensa quedó como chaleco mono. O sea, no hay que ser justo, no toda la prensa, hay medios de comunicación, radios. No, hablemos de los medios de comunicación televisión, esto es la tele. Claro, Esto fue la tele. Por eso, si usted quiere informarse, le propongo que acuda a la radio. Radio Bio 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 fue Bio, Cooperativa, ADN, han sido bastante, mucho más fieles al dar noticias. Diarios también, diario electrónico, The Clinic. No la tercera. No, obviamente la tercera no. Ni el Mercurio. Los diarios del duopolio no, pero... Prefiera The Clinic, prefiera El Bio Bio. El diario El Mostrador, que ha dado buenas noticias acerca y tiene un análisis bastante certero de la situación del país. Acá en Antofagasta, el regionalista o la página de Facebook de Timeline son bastante certeros. Han mostrado las dos caras. O revisen medios internacionales. Sí, también. BBC, RT. Tener cuidado así un poco con las redes sociales, con Instagram, con Facebook. Las cosas que se publican ahí no siempre son certeras. Hay mucho fake news. Sí. Pero sí confiar un poco en las transmisiones en vivo. Sí. Porque ahí no se puede editar. Sí. De ahí, los medios fallaron. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno en estos días? Pero ¿cómo nos dimos cuenta de que los medios fallaron? Sí. Porque después de un tiempo, la tónica de los medios comenzó a cambiar después de una semana en donde ya era evidente que habían vulneración a los derechos humanos. Entonces
tuvieron que hablar y tuvieron que cambiar la mirada, pero fue radical. De un día para otro empezaron a hablar bien de las manifestaciones y de repente había manifestaciones pacíficas. Sí, los medios de comunicación tuvieron que adecuar, o sea, no adecuar, sino que empezar a mostrar completo el panorama y no solamente una parte porque la gente se lo estaba exigiendo. Aparte de las transmisiones en vivo que tenían los despachos, la gente salía con carteles que le exigía que contaran la verdad. Claro, entonces eso empezó a funcionar hace algunas semanas. Igual todavía hay algunas cosas que la gente llama la atención. Muchas veces cuando empiezan a dar las noticias de cierto problema con carabineros, tratan como de Concientizar o de justificar que como el actuar de carabineros, que lo ellos he visto- solamente estaban haciendo su trabajo. claro, ellos solamente estaban haciendo el trabajo o que Si lo hicieron fue por algo. si lo hicieron fue por algo. Es la típica cosa que se ha dicho, igual se decía con los detenidos desaparecidos, que si les pasó fue por algo. Es lo mismo el tipo que te dice, pero es que si la violaron es porque debía ser por algo, debía haber estado con minifalda, ¿no? Claro, es exactamente eso. ¿Y la reacción del gobierno? ¿Cuál? la poca o una reacción. Bueno, el gobierno primero reacciona con Primero- fuerza. Primero el gobierno sobre reacciona y saca a los milicos a la calle. Después hace una declaración nefasta el presidente la de y guerra. dice que estamos en guerra. A las pocas horas sale el militar a cargo de la zona. Sí, el general que estaba a cargo de No me la acuerdo el nombre. de la zona en Santiago, tampoco me recuerdo el nombre, lo voy a buscar por ahí. ¿Aguirre? No, Va a estar apareciendo acá la declaración del general a cargo de la zona de emergencia de que Santiago. fue bastante más. Que él vino y dijo, yo no estoy en guerra con nadie. Sí, El problema es que después de eso no volvió a aparecer ni a dar declaraciones porque lo cortaron. sí, porque él no podía estar diciendo a su jefe. Pero el asunto es ese. Después Piñera trata de recular, diciendo que lo disculpen, pero que era muy apasionado por esto y que quería defender y bla, bla, bla. Luego, bueno, y entre medio se aparecen los dichos de la Cecilia Morel, la mujer del presidente. Habla de que es terrible, que van a tener que compartir los privilegios que tienen, que lo que está sucediendo en el país es como una invasión alienígena, como extraterrestre. Pasto Pero- para memes. Sí, el problema es que la gente se lo tomó muy literal, porque eso, si tú investigas lo que significa esa frase en Estados Unidos y en Europa, habla de la invasión de gente pobre, de inmigrantes, de gente de cierto color de piel, Sí, ¿sí? Entonces está hablando de un discurso racista y xenófobo brígido. sí. Entonces la gente se lo tomó muy al chiste, que sí, somos todos marcianos, somos todos aliens y venimos a asustar a la primera dama, pero loco, El alienígena- veamos el doble discurso. El alienígena del que él habla no es el alienígena de piel verde, sino que el alienígena de piel más oscuro que ella. Y que vive en una población más pobre que la de ella. Es una Y cuestión... aparte ella habla como una gran señora de Versalles, como que voy a tener que compartir mis privilegios con la gente y Qué asco, qué asco. Qué terrible. Populacho, la plebe. qué terrible. Luego, ya viéndose que no iba a poder zafar de la situación, Piñera hace unos anuncios que fueron en realidad nada. Parche. Mejor no hubiera anunciado nada. La mayoría de las medidas que anunció Piñera eran medidas que ya tenía vistas desde antes, como el asunto del Sename, el asunto de la Defensoría de las Víctimas, Sí. y que no venían a responder colación. lo que la gente estaba pidiendo La en este gente momento. estaba pidiendo arreglar o disolver la AFP para mejorar las pensiones, educación de calidad, salud de calidad, que son los 3 puntos álgidos en este momento. Sí. Son las 3 cosas que Y están peor. y fin a la desigualdad social y económica. Ah, sí, por supuesto. Mejorar los sueldos. Mejorar los sueldos, cosas más de cambio del sistema. Piñera va más que nada de nuevo a lo que consagra la Constitución del 80, que es subsidiar al privado que no está haciendo la pega que supuestamente debería hacer. Mala la respuesta. Ofrece estos parches que van a sacar algunos bonitos por ahí para mejorar las pensiones, que van a mejorar las pensiones solidarias, que una pensión que recibe mi vieja, pero va a aumentar en 20 lucas, que
no va a haber el alza al metro, que no se van a subir esos 30 pesos y que en vez de 830 va a seguir costando 800 pesos, Que ya es caro. que ya es bastante. Está apareciendo en pantalla cuánto es en dólares para que cache más o menos la gente que no es de Chile. Y no sé qué otras cosas más ofreció, no recuerdo en este rato. Lo ofreció, ofreció lo que estaba pidiendo la gente también, Ah, que es la baja de los sueldos de los parlamentarios. Pero eso todavía está en votación. En la baja al alza de la luz, que íbamos a tener un incremento en la cuenta de la luz. Y acá en Antofagasta especialmente, que nos iba a aumentar como en 15 lucas. Era un 16% aproximado al alza de la... Pero en el gasto que teníamos luz. nosotros eran como 15 lucas más lo que Sí. ya pagamos. Sí. ¡Qué caleta! Sí. Escaleta. Entonces, la gente era como, ya ok, pero ¿y lo que te estamos pidiendo? No me des pastillitas, necesito soluciones. O sea, Piñera iba a lo que siempre se ha hecho en los últimos 30 años, que es como Mantener el pueblo. maquillar el sistema, pero no ir hacia al asunto de hacer cambios estructurales reales. Todo sigue igual, solamente que les vamos a dar una pildorita para que ustedes se queden tranquilos para que la próxima vez revienten en otro lado. Como diría mi jefa, un cambio de forma, pero no de fondo. Correcto, un cambio de forma, pero no de fondo. Me carga esa frase. Luego... Me carga cuando dicen eso. Luego el gobierno se queda de nuevo... Ya estamos todos súper contentos Sí, y con esta solución todo se va a terminar. Mentira, la gente se emputeció más. y viene la gran marcha del viernes pasado. Sí, fue la gran marcha de Chile. La gran marcha de Chile, porque O- se habla mucho de O la, el nombre correcto está apareciendo en pantalla. la más grande marcha de Chile. O no sé. Pero La terrible marcha. el asunto es que esta gran marcha que se hizo en Chile, se Reunió- ha hablado mucho de Santiago, pero fue a lo largo de todo el país. En Santiago por lo menos fueron 1.200.000 personas. En Antofa fueron 40.000, que eso es caleta. Y más o menos el número que ronda en varias ciudades de Chile. Entre los Está 40.000, está apareciendo 60.000 en personas. Va a aparecer en pantalla la foto de la marcha de Antofa Sí. y cómo el matemático hizo el cálculo de cuántas personas más o menos eran. Ah, de verdad. El asunto es que, de nuevo, el gobierno se sube, en este momento trata de hacerse el simpático. Y al día siguiente de la marcha se sube este tweet del presidente, está apareciendo en pantalla, agradeciendo que qué bonita la marcha y subiéndose al carro de la victoria y no comprendiendo o no queriendo entender que la marcha era en su contra. Sí, el presidente... Y no solo él, sus varios- partidarios también, ¡ay, qué bonita la Incluso- marcha! Y es como, Incluso ¿what? partidos de oposición también y personeros de la oposición también lo hicieron, siendo que tampoco es de ellos. Esto es una marcha y un movimiento antipartidista, no hay un color político detrás de esto, solo hay descontento. Hay descontento contra la clase política en general, porque hay que ser justo y muchos de los problemas que hoy día se están peleando Es por la política en general que es ha la llevado política que se ha llevado desde desde la regreso. dictadura y los Sí. gobiernos democráticos que la siguieron. Se estaba pidiendo también un cambio de gabinete, porque los ministros, especialmente el ministro del Interior, O sea, se estaba pidiendo que renunciara el presidente, sí, que también renunciara el ministro del Interior, bueno, al renunciar el presidente deberían haber... Es una Obviamente cuest- tienen que salir todos los demás, una cuestión de honor casi. tienen que salir todos los demás, pero se pedía la salida, por lo menos un cambio de gabinete. Muchos decían que era necesario un cambio de gabinete porque no habían sabido responder a la situación política Entonces el presidente hace el cambio de gabinete. este lunes en la mañana. ¿Fue el lunes? Sí, fue el lunes. Ah, claro, el mensaje lo dio del domingo al lunes. Y la cosa es que hace un enroque y un cambio en ministerios que no importaba. No cambió a la ministra de Educación, no cambió al ministro de Salud, al del Interior lo tuvo que sacar, Sí, al del Interior lo tuvo que sacar a los ministros que porque se hay habían ido de lengua. hay acusación constitucional en contra de ellos. O sea, contra el ministro del Interior hasta ahora hay una acusación constitucional y creo que ya juntaron las firmas también para acusar Sí, al sí, presidente. esa está en camino, esa está andando. Y la del presidente también. Y nuevamente queda como ahí, yo ya cambié Ya. mi ministro, Ca- se terminó. Ya, arreglamos todo, ¿estamos contentos? ¿Me dais un besito? Claro, aquí hay que tener bien claro una cosa. La gente dice que hay que darle tiempo al gobierno. No, el gobierno no, lo que estaba esperando es eso, que les den tiempo para que las cosas se normalicen y ellos hacerse los tontos. Ellos están llamando a volver a la normalidad,
pero la gente en las calles les dice que volver a la normalidad era el problema. Volver a la normalidad significa volver a ser conformistas y aguantarnos todo lo que nos hagan y que nos digan, y es como, ¿qué no importa? Pero sabéis que en marzo igual me llega un bono de 30 lucas que me va a servir todo el año. Aparte que hay que entender algo, mucha gente no lo entiende, pero hay que entender algo sobre cómo funciona el Estado en Chile. El Estado gira alrededor de la imagen, de la figura del presidente de la República. Es casi como una monarquía el Estado chileno, como ha sido pensado desde su principio. Si la cabeza del Estado, que es el presidente de la República, se queda pasmado, como lo que pasó en estos días, el Estado no puede reaccionar, porque los otros entes del Estado, ya sea el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder judicial, no tienen margen de movimiento o poderes reales para reaccionar. Yo sé que la gente está enojada con el Congreso, y tiene toda la razón. Los congresistas muchas veces trabajan menos de lo que uno esperaría, y ganan mucha plata, y se está esperando que se baje los sueldos de ellos. Pero ahí también hay un detalle, que por ejemplo el Congreso no puede generar leyes por sí solo que tengan que ver con gastos del erario público, o sea, que el Estado gaste. Entonces, ya de por sí el Congreso es simplemente un buzón donde el gobierno de turno mete leyes que ellos tienen que decir sí o no. Así de simple. Ellos no tienen mayor injerencia en crear sus propias leyes, y las leyes que crean son leyes chiquititas, que no tienen mayor repercusión. No tienen repercusión pública. Bueno, el Poder Judicial ya es una cosa distinta, que tiene que ver con los jueces y todo el cuento. La jurisprudencia. La jurisprudencia, y aparte tienen por encima al famoso Tribunal Constitucional, que está funcionando como un tribunal por sobre la Corte Suprema, que no debería ser. No. Entonces, lo que pasó en este día es que el presidente de la República no quiere escuchar a la gente, no quiere reaccionar. Lo que está haciendo es, con sus medidas, piensa que ya solucionó el problema con esas medidas pencas, que tomó, que el cambio de gabinete es suficiente y que esto ya estamos, no necesitamos nada más. Es cosa que la gente se calme nomás. Es cosa, claro, que pase el nubarrón. ¿Cuál, según nuestras visiones, son las soluciones que tendría que plantear el gobierno? Cambiar la Constitución. Sí, en primer lugar, el cambio de la Constitución. Tenemos una Constitución que, en primer lugar, se hizo en dictadura. En dictadura, entre cuatro paredes. Un grupo de... Sí, era gente muy entendida en leyes, yo estoy claro, pero eran partidarios de un solo lado, porque eran partidarios del gobierno militar, o la dictadura militar, dicho de forma correcta. Eran partidarios de la dictadura. Su constitución fue hecha para favorecer a unos pocos en rigor de muchos. Y para favorecer a cierto sector político que era el que ellos representaban. Que hasta el día de hoy que se sigue beneficiando. El 2005 el presidente Ricardo Lagos hizo algunos cambios que fueron en realidad un maquillaje. Todos los cambios que se han hecho a la Constitución han sido solamente maquillaje. Y la verdad fue súper tonto lo que hizo Lagos en ese año, porque tuvo en ese momento la posibilidad de hacer cambios mayores, y el cálculo político que tuvo fue súper malo. Porque ¿qué es lo que pasaba? Habían senadores designados, y a él le tocaba designar los senadores en ese momento, y pasar a tener por primera vez mayoría en el Parlamento para hacer los cambios que necesitaba. Y como los personajes de derecha le salieron más vivos, le dijeron, ya, pues hagamos los cambios que quiere ahora. Eliminó a los senadores designados y pidió la posibilidad de tener mayoría, de usar el sistema a su favor. La perdió. Así que al final lo único que hizo fue sacar la firma de Pinochet que estaba en la Constitución y poner la de él. Que no sirvió de nada. Claro. Entonces en este caso la gente está llamando a hacer cabildos abiertos, ciudadanos, vecinales, para ir planteando las ideas para una nueva Constitución. Y se está pidiendo la Asamblea Constituyente. Sí, hay cosas que dan cierta esperanza a eso. El Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, más los presidentes de las comisiones de Constitución de ambas cámaras, están de acuerdo. Están de acuerdo. De hecho, van a presentar en estos días un proyecto de ley para llamar un plebiscito
Estaría súper interesante que para- eso ocurriera. que eso ocurriera, porque al parecer pueden hacerlo ellos mismos. Siempre existe la posibilidad de que el gobierno intente frenar eso. Los ejecutivos tienen derecho a veto, aparte de vetar cualquier ley que salga. Ujú. Entonces, ahí vamos a ver que si pasa esta prueba del gobierno, o sencillamente va a tratar de parar estos cambios que se intentan hacer. Revisar el sistema de AFP. La AFP, cambiar la fórmula, porque ahora están calculando que una vez que tú te jubilas, en el caso de las mujeres a los 60, en los hombres a los 65, aunque se está votando un proyecto de ley en donde se aumenten 5 años para cada uno, es decir, mujeres 65, hombres 70, se le hace un cálculo desde esa fecha a que viven 110 años, y eso es una estupidez. El chileno en promedio vive 90, 91 años. No estamos dentro Mi de... bisabuela vivió hasta los 93, pero no estamos seguros. eh, Ella cree que tenía más. que yo creo que no estamos viviendo menos, estamos entre los 80 y los 85, es el promedio. El promedio es que las mujeres viven un poquito más, pero un poquito más. aparte de que todos estamos enfermos, la salud no es la mejor, entonces nos hacen una estimada de vida de muchos años y nos entregan una pensión de mierda. Entonces, cambiar la fórmula, reducir la expectativa de vida según la realidad, O sea, aumentarían las pensiones sí, considerablemente. eso sería el primer paso, y después revisar el sistema. Porque Ujú. lo que pasa, el sistema de AFP no es un sistema de seguridad social. No, No busca generar buenas Pasa- pensiones para la gente que se... es un sistema retira. para financiar privado, a fin de cuentas. Sí, porque lo que hacen es sacarnos la plata que nos descuentan todos los meses y entregársela a la banca o a la empresa privada para que ellos le inviertan. Supuestamente la idea, en teoría, es que al invertir nosotros nuestra plata ahí, vamos a recibir las ganancias de ese sistema. Pero nunca se han Pero no recibido. estamos recibiendo esas ganancias. Nuestra Ni las recibimos en vida. no. Y el problema es que al morir, mis hijos o herederos no pueden recibir ni percibir esas ganancias. Claro. Simplemente se las queda el Estado, comillas. No, el Estado no. Si aquí el Estado... eso es lo otro. El Estado no toca esa plata. Por eso comillas. No se lo deja el Estado. Hay que ser bien claro en eso. No se lo deja el Estado. Se lo dejan la empresa a la que usted le entrega La AFP en este caso. la AFP. Ellos se quedan con eso. Un privado. Se Entonces- queda con su esfuerzo de toda su vida. Entonces nosotros ¿qué estamos sugiriendo? En la Asamblea Constituyente, el cambio a la AFP, la mejora de pensión, Sí. Y subir quizás los- llegar a un sistema de reparto. Sí, Creo que es mejor. algo más Un equitativo. sistema de seguridad social. Algo que aumente las pensiones de 120 lucas, por lo menos 250, 300 lucas, por y favor. no el proyecto que tiene hoy día de pensión el gobierno en el Parlamento, que al final le va a subir las pensiones a la gente, quizás les va a mejorar las pensiones a la gente que se jubile dentro de 40 años. Y quizás, me mejoren 20 lucas. claro, entonces tampoco no es una... Esto necesita una cirugía mayor, no pequeña retoque. Ni maquillaje, Ni maquillaje ni nada. Está comprobado que el sistema de AFP falló. Los jubilados por AFP están ganando una miseria. Y las AFP se están defendiendo como perro de espalda, diciendo que ellos tienen ganancias. Una revisión sobre el sueldo mínimo. subir los sueldos, El sueldo mínimo. mejorar subir la el sueldo, educación, La mejora de la educación. mejorar la salud. Mejora de la salud, que eso es importante. Hoy día se Hoy está día- destinando mucha plata a privado. Hoy día los hospitales descuidó no tienen el- insumos ni para guantes quirúrgicos. Claro. Y eso, ¿cómo van a operar? O sea, operar en el sentido de cómo van a trabajar las personas. Ni siquiera tienen para implementos básicos. Algodón, no hay algodón en los hospitales. Los precios de los medicamentos, que también es otro problema que tenemos en Chile. Sí, Que tenemos los medicamentos más caros quizás del mundo, y solamente porque... pagáis marca. No, y solamente porque acá existen monopolios en cuanto a lo que es laboratorio y farmacia. Eso más o menos sería lo principal. Una constitución que cambie el pacto social que llevamos hasta ahora, que es lo que hemos hablado del nuevo pacto social. Para eso necesitamos una constitución nueva. Necesitamos que las personas se interesen y participen. Si Sí, usted ve que hay
un cabildo cerca de su casa, acérquese, no necesita ser entendido en la materia, solo le van a pedir su opinión. Le van a pedir su opinión, o incluso hay gente que igual le complica opinar, pero vaya y infórmese, escucha a otras personas que le pueden dar otro punto de vista de lo que usted pensaba. Lo importante es que la gente se organice, no estos movimientos no queden solamente En las manifestaciones. en la manifestación y el eslogan, que siempre es importante las manifestaciones, las marchas, que por favor sean pacíficas, para no darle... Desvincular el mensaje. Y para no de echarle carbón al cuento este de que existe una conspiración internacional que Está buscando desestabilizar los gobiernos en Latinoamérica. De derecha especialmente. Bla, bla, bla. Porque... esto es una conspiración comunista y loco. Esto Chavista no y bla, bla. tiene color. Esto es solo enojo. Mira, ya teníamos problemas desde antes y no fueron problemas que fueron creados por ningún partido comunista o ninguna gente de afuera. Fueron nuestros propios gobiernos, este gobierno y los anteriores los que crearon estos asuntos. No se necesita una conspiración de afuera. ¿Qué es lo que hacen las personas que te muestran este tipo de teoría rara? Es intentar que la gente piense de que está siendo utilizada, que usted no está descontento, usted no tiene una vida de mierda. Lo que pasa es que le han hecho pensar que usted tiene una vida de mierda, pero usted lo que está siendo utilizado por un ente maligno del extranjero que no sabemos quién es, pero un que es poder más allá de... Claro, es como una banda de supervillanos. Entonces nuestro consejo para usted: estudie, edúquese, lea, participe en los cabildos, no le crea tanto a la tele, dude un poquito, dude también de las publicaciones que van por Facebook y WhatsApp. Grupos de YouTube que también por ahí hay cosas que están haciendo en YouTube que son bastante En mi opinión, los influencers o pseudo influencers, al menos los centrofagastas que he visto yo, son todos de cierto color político y están a favor de que salgan los milicos en la calle. Sí, ojalá los milicos estén todo el día y por siempre en la calle reprimiéndonos. Qué bonito. Entonces, no sé si quedó claro, pero nosotros no somos de derecha y no estamos de acuerdo con que los milicos estén en la calle. Ay, antes de terminar, yo creo que igual hay que hacer, porque hemos hablado de todos los que han hecho cosas malas, sí, pero también hay gente que ha hecho cosas buenas. El chiquillo de acá de Antofagasta el único militar que se negó a participar al llamado. Yo creo que su familia debe estar súper orgullosa de él. Sí, es un cabro con valores. Se me va el nombre del chico, pero... Sí, no me acuerdo cómo se llama. Está apareciendo ahora en pantalla la sí, publicación. Lo vamos a poner ahí en pantalla. Él está preso todavía, no han querido aceptar los recursos de amparo para ponerlo en libertad. Sí. Pero esperemos que esto mejore. Han pasado 2 semanas en las que él ha estado preso. Y los otros que han hecho una pega súper grande y súper importante es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y los bomberos. Los bomberos también. Los bomberos han sido los mejores, así que sí. Olvidémonos del Día del Carabinero y de la Celebremos el Día del Bombero. Celebrar el Día del Bombero, vestir a la bendición de bombero y de los locos del Instituto de los Derechos Humanos. Esas dos instituciones acá en Chile han funcionado, se han preocupado de la gente. Incluso el otro día hirieron a una persona del Instituto de Derechos Humanos, los mismos Pacos. Lo quieren hacer pasar como montaje, pero acá está la publicación de cuando se les disparó, cuando estaban de observante en una protesta pacífica y los Pacos les dispararon balines y recibió 7 perdigones. Desde el tórax hasta los muslos y los glúteos. Sí, eso... Está muy herido y está con mucho dolor. No crea que es montaje esta weá. No. Sí, por favor. Eso es nuestra opinión. Esto no es un análisis político, es un análisis de la situación desde nuestro punto de vista y con nuestra humilde opinión. Sí. Edúquese. Respete para que lo respeten. No me acuerdo qué más dice. No me acuerdo qué más dice. Y que Dios lo bendiga. Pero no. No. Eso no. Eso. Esperemos que esta cosa cambie. No que se calme, sino que cambie. Sí, o sea, yo sé que estamos todos cansados, que han sido 2 semanas muy duras. En algunos lados las manifestaciones han bajado, pero la idea es no decaer. Protestar de forma pacífica se puede. Ánimo. Si necesita tomarse un descanso y que lo apapache. Sí. Todos necesitamos un descanso porque han sido días muy violentos. Sí. Muchas cosas. Muchos recuerdos
mucha sal en esa herida. Sí. Eso, somos Antofallí. Eso, besitos. Chao. Bendiciones, hermanito. Ay, Suscríbanse, esas cosas compartan, todo sí, eso. porque los influencers de Antofagasta, perdón, pero son bien como la callampa. Los que yo tengo al menos. Si tienen otro, mándenme mensaje por internet. Sí. Suscribámonos, hagamos algo. No sé. Eso. Bendiciones, hermanito. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no te pierdas nuestros videos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.